Vale, vamos a continuar con el último tema que empezamos el otro día sobre reconocimiento de patrones. El otro día lo que estuvimos viendo fue una pequeña introducción a lo que es la definición de patrones, que entendemos por patrones, que entendemos por clases, que entendemos por clasificador, que entendemos por error de clasificación. Vale, y habíamos introducido una pequeña idea de lo que serían funciones discriminantes como un primer paso antes de entrar en lo que son los tipos de clasificadores o reconocedores, ¿no? Que es la primera transparencia, donde lo habíamos dejado el otro día. Pero para desempolvar un poquito lo de la semana pasada, habíamos puesto un ejemplo de un problema de clasificación en dos dimensiones, donde cada una de las dimensiones, si os acordáis, era el ancho y el largo de los pétalos de rosas tipo iris. Hola. Vale. Entonces veíamos que de las tres clases que había, la iris setosa, la iris virgínica y la iris versicolor, pues una de ellas, la iris setosa, se separaba bien de las otras dos, viéndolo solo como los parámetros de alto y ancho largo y ancho de los pétalos, y que las otras dos se mezclaban bastante, es decir, que veíamos que utilizando como características de la clase o del patrón el ancho y el largo del pétalo de la flor, pues no seríamos capaces de separar esas dos. Bueno, un ejemplo simplemente para indicar lo importante que es encontrar un buen vector de características, es decir, un vector que contenga los parámetros que me van a permitir discriminar o separar, ¿no? En este caso los parámetros pues ancho y alto. Vale. Entonces introducíamos las funciones discriminantes como aquellas que nos permiten medir la relevancia de la clase iésima para un patrón determinado. Es decir, si yo tengo un patrón determinado que sería este pétalo, que tiene determinada anchura y determinada longitud, pues una función discriminante me debería dar un valor grande para la función discriminante de iris setosa y un valor pequeño para la función discriminante de iris versicolor. ¿Vale? También para esta otra me debería dar un valor grande para la iris setosa y un valor pequeño para la iris versicolor. Y viceversa con la iris versicolor. Si yo cojo cualquier ejemplo de la iris versicolor con su largo y ancho de los pétalos, pues la función discriminante de antes, la de la iris setosa, fijaos que las funciones discriminantes tienen un subíndice, es decir, hay una para cada clase, pues en ese caso me debería dar la de la iris setosa pequeñito y la de la iris versicolor, al evaluar ese punto en la función discriminante, me debería dar grande. Vale. El caso es que lo que estamos viendo es que las funciones discriminantes me van a dividir el espacio en una serie de regiones que van a estar separadas por los puntos del espacio en los que ambas funciones discriminantes son iguales. Vale, 2 a 2 me diría, pues no sé decidir en este punto entre, si aquí me cae una combinación de alto y ancho de un pétalo, no sabría decidir si es iris setosa o iris versicular. ¿De acuerdo? Entonces, eso serían las fronteras de decisión y las regiones de decisión vienen determinadas por todos los puntos que el reconocedor asigna a una clase determinada, ¿no? La región de decisión de la iris setosa, en este caso sería el semiplano inferior izquierdo, visto así, ¿no? De una manera cualitativa, y la región de decisión para la iris versicular sería el semiplano superior derecho. ¿Vale? Bueno, pues normalmente un decisor lo que hace es seleccionar la clase de mayor valor de la función discriminante o menor, dependiendo de cómo la construyamos. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en un ejemplo. Bueno, y sobre esto es sobre lo que va a ir toda la clase de hoy, sobre cómo encontrar las funciones discriminantes. ¿Vale? Vamos a ver distintos métodos, que es justo donde lo habíamos dejado el otro día. Entonces, ¿cómo las encontramos? Pues normalmente partimos de un conjunto de datos conocidos de cada clase, lo que llamamos conjunto de entrenamiento, ¿vale? Que denotamos aquí como X, es un dato pues de la clase Késima, la clase que es, ¿vale? El índice, y esto para todas las clases. Es lo que denominamos un conjunto de patrones etiquetados. ¿De acuerdo? Luego tendremos un algoritmo de entrenamiento o un algoritmo de asignación de valores a esas funciones discriminantes.
Digamos, es un conjunto de reglas que ajustan los parámetros de las funciones discriminantes. Vale, por eso ponemos función discriminante sub i, es decir, de la clase iésima, pues acepta como entrada x y tiene como parámetros los wi. Parámetros, lo que sea. En realidad esta w viene de weight, de pesos. Luego veremos por qué. Vale, entonces normalmente lo que tenemos es un conjunto de entrenamiento para encontrar esas funciones discriminantes y luego un conjunto de test que no puede solaparse con el conjunto de entrenamiento, por lo que decía el otro día. Yo debería probar, es decir, hacer un test de mi clasificador con datos que no he usado para diseñar las funciones discriminantes. Si no, estaría haciendo trampa. Nunca sabría, si hago eso, cómo se va a comportar mi sistema con datos nunca vistos, que es lo que va a ocurrir en la realidad. Una vez que entregues el sistema diseñado a la persona que te lo va a comprar, lo va a ejecutar sobre datos que el sistema nunca ha visto antes. Por tanto, mi conjunto de prueba no debe utilizar datos etiquetados en el entrenamiento, sino datos etiquetados que nunca se han usado. Necesito que estén etiquetados para saber cuánto me he equivocado. ¿Vale? Si en el conjunto de test le meto 100 datos de iris setosa y 200 datos de la iris versicolor, bueno, pues normalmente se ponen el mismo número de datos, pero no tiene por qué ser, ¿no?, de cada clase. Pues entonces voy a poder saber cuánto se ha equivocado mi sistema. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí fue donde nos habíamos quedado al final de la otra clase, y es lo que vamos a ver, y ya con esto terminamos la asignatura, y son distintos métodos, hay muchísimos más, digamos que estos son los más básicos, para encontrar esas funciones discriminantes o para diseñar un clasificador. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver desde los más sencillos, que son los que se denominan como pattern matching, ¿vale? Vamos a ver los clasificadores de mínima distancia, que son muy intuitivos, los clasificadores que son muy parecidos a la mínima distancia, pero están basados en correlación, es como filtro adaptado, ¿vale? Por eso lo de adaptación por correlación. Y luego vamos a dedicar bastante rato a lo que son los clasificadores estadísticamente óptimos. Vamos a desempolvar un poquito los conceptos de probabilidad básica y la regla de Bayes para poder definir una serie de clasificadores bayesianos, y vamos a ver que están relacionados en caso simple con los anteriores. Y si nos queda tiempo vamos a ver un poquito de redes neuronales, ¿vale?, que son otro método para encontrar esas funciones discriminantes que bueno, se complementan un poco a las anteriores. Bueno, vamos a ver entonces el clasificador más sencillo, que es el clasificador de mínima distancia. Este clasificador lo que trata es de basar su decisión en conocer la distancia a unos prototipos determinados de cada clase. Vale, lo más sencillo es tener cada clase representada por una media, el valor promedio de todos los datos de entrenamiento que tenía para esa clase. En el ejemplo anterior, si tengo bueno, ya lo tenemos aquí, y si ya paso a la transparencia siguiente, ¿no? Si tengo la iris setosa y la iris versicolor, yo podría coger la media de los datos que tengo, que no tiene por qué ser la media de todas las iris setosas del mundo, esos son los datos que tengo, ¿no? Estaría representado por este punto negro. Y la media de la iris versicolor estaría representado por ese punto. Es decir, tendría pues un representante para cada clase, ¿vale? En ese caso, entonces, mi función discriminante sería simplemente la norma 2 de la distancia entre x, el dato que tengo que clasificar, y la media de cada clase. Tengo una función discriminante para cada clase. Por tanto, la función discriminante de la iris setosa será x menos la media, la distancia a la media de la iris setosa, y lo mismo para la versicular. ¿De acuerdo? Entonces, asignaríamos, esta sería la función de decisión, la muestra a la clase más próxima. Por tanto, mi regla de decisión es esta de aquí. Evalúo para un x determinado cuál es su valor de la función discriminante, es decir, la distancia a la media de cada una de las clases, y me quedo con la distancia mínima. Bueno, entonces en este caso veis que no me quedo con el valor máximo de la función discriminante, sino el valor mínimo. Pero es muy fácil darle la vuelta, porque si hacemos esto, si desarrollamos
esta norma 2 de esta manera, daos cuenta que X en general es un vector y la media es un vector de la misma dimensión, ¿no? Entonces, si desarrollamos esta norma 2, ¿vale? Lo que me queda es esto de aquí. Como yo tengo que tomar una decisión para cada clase, este primer término me sobra. No decide nada. Independientemente de qué función discriminante meta el dato X, el primer término es siempre el mismo. Por tanto, no hace nada. ¿Vale? Entonces, mi función discriminante pasa a ser esta. ¿De acuerdo? Entonces, puedo mirar el argumento del mínimo de esta función discriminante o el argumento del máximo de esta función cambiándole de signo. ¿Vale? Simplemente pongo aquí mi transpuesta por X menos mi transpuesta por mi. Pues por eso decía antes que era un poco igual decir que el decisor está basado en tomar el máximo de la función discriminante o el mínimo. ¿Vale? Bien, entonces podemos ver aquí claramente cómo son las fronteras de decisión de un clasificador de mínima distancia, porque habíamos dicho que la frontera de decisión son los puntos, en este caso del plano, en el caso del ejemplo que estábamos viendo del iris y todo, era un plano, los puntos del plano en los que las dos funciones discriminantes me dan el mismo valor. Entonces, cojo la función discriminante de una clase y la igualo a la de la otra clase, ¿vale? Es decir, igualo estas para I y para J, y lo que me queda es una ecuación que si paso todos los términos para el término de un lado para el otro, me queda la ecuación de un hiperplano. En caso de tener dimensión 2 la X, esto es una recta, como vimos aquí. ¿Vale? Si os fijáis, 2.8 es la primera coordenada, más 1.0 la segunda coordenada, menos 8.9 igual a 0. ¿Vale? Entonces tenemos un factor por la X, donde X es un vector de dimensión arbitraria, en el ejemplo de antes es dimensión 2, más un término independiente igual a 0. Vale, entonces el clasificador de mínima distancia a la media me da siempre una región de decisión o una frontera de decisión que es un hiperplano. Es decir, si estoy en R2 es una recta, si estoy en R3 es un plano, si estoy en R4 será un cubo, etc. Vale, entonces, nada, simplemente lo que acabo de explicar está puesto de forma más gráfica en esa transparencia. ¿Vale? Sacamos simplemente la media de cada clase cogiendo todos los datos de entrenamiento que tengo para esa clase. ¿Vale? La representamos si queremos y si no, no la representamos, tenemos una ecuación matemática que me dice cuál es la decisión que tengo que tomar. En un ejemplo arbitrario, de dimensión arbitraria, por ejemplo, el de reconocimiento de caracteres, que vamos a utilizar más veces. ¿Vale? Mis clases las defino yo. Yo puedo definir que cada clase es un carácter alfanumérico y además distinta clase si es distinto font, distinto tipo de letra. O puedo definir que cada clase es un carácter alfanumérico, independientemente del tipo de font. ¿Vale? Eso lo decido yo. O puedo agrupar una serie de fonts que son más parecidos y otra serie de fonts. Eso lo decido yo. El que define el sistema es el que decide cómo son las clases. Y hay ahí un poco de iteración en el sentido de que, dependiendo de las características que eres capaz de extraer, tendrá más sentido, en este caso concreto, por ejemplo, agrupar o no agrupar tipos de fonts. Es decir, que si yo saco características de un patrón imagen de una letra, ¿no? Por ejemplo, la A. ¿Vale? Esto es A mayúscula, yo que sé, Times New Roman. No tengo ni idea si esta es Times New Roman. Y puedo extraer características. Las características pueden ser tan variadas como coger directamente la imagen, ¿vale? Puedo coger la imagen de 20 por 18 o simplemente poner todo como una sola columna, 360 por 1, y eso es mi imagen, a pelo, mi imagen binaria. Eso puede ser un vector que define las características. Es un poco grosero, ¿de acuerdo? Porque le estoy diciendo al sistema que va a tener que trabajar en un espacio de dimensión 360. ¿Vale? Pero puedo hacerlo. Hay muchos clasificadores que se basan en eso. También puedo coger y tratar de reducir la información preservando la discriminabilidad. Si lo que voy a hacer después son funciones discriminantes, lo que espero es encontrar parámetros que me permitan distinguir entre las distintas clases. Volviendo al ejemplo de los pétalos de iris, vimos que el alto y el ancho de los pétalos me servían para discriminar dos de ellas, pero no la tercera. ¿Vale?
Entonces, a lo mejor, pues dependiendo de lo que quiera hacer, pues esos dos parámetros, esas dos características de los pétalos, me sirven para mi aplicación. A lo mejor no. Si no me sirven, tendré que encontrar otra dirección y aumentar la dimensión 3, o no usar el ancho y utilizar otra cosa. ¿Vale? Bueno, pues aquí podríamos pensar que, y es algo que se utiliza, hacer las proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Vale? O hacer las proyecciones de las diferencias, es decir, hago derivadas en eje X y en eje Y, y sumo las diferencias, es decir, los saltos de blanco a negro y de negro a blanco. Ejemplos, ¿no? Entonces ya solo con esto estoy reduciendo el número de dimensiones, ¿vale? Ya no estoy cogiendo todos los píxeles como un dato, sino que estoy cogiendo solo el número de píxeles que tengo en el ancho o el alto. Vale, luego puedo incluso, si quiero hacer preprocesado sobre esto para sacar características, podría extraer información como el perímetro. A lo mejor el perímetro es discriminante. ¿Vale? Fijaos que ninguno de las características que saque va a llegar para discriminar todas las letras. Voy a tener que tener una combinación de características. Puedo también sacar, utilizando un poco de morfología, el número de contornos cerrados que tienen las letras. Eso sí parece discriminante, por lo menos en un buen número de ellas, ¿no? Puedo sacar el centro de masas. Si saco el centro de masas de la letra, pues a lo mejor una L y una A pues son distintas, ¿no? Vale, entonces, bueno, son ejemplos de características que podría sacar para formar un vector de características que es mi X de las transparencias anteriores, ¿no? El dato que tengo que usar. Vale. Bueno, como decía antes, pues si tenemos las clases definidas como cada letra, cada carácter alfanumérico y el tipo de font, pues a lo mejor tengo demasiadas clases. A lo mejor podría, y las As minúsculas de este estilo, pues unirlas, y luego ya vería la manera de, en una siguiente etapa, volverlas a separar. Me parece que no me interesa meter en la misma clase a esta A y esta A, porque son bastante distintas. Es difícil que pueda encontrar un vector de características que me distinga esas sobre todas las demás. En cambio, si rompo el problema, divide y vencerás en varios trozos, pues a lo mejor sí puedo, ¿no? Y luego tendría pues clase de rechazo, todos los caracteres que me puedo encontrar que no me interesa a lo mejor pues clasificar para nada, o sí, ¿vale? Entonces, eso lo defino yo. Bueno, pues una vez que lo tengo definido, la arquitectura del clasificador viene a ser muy similar siempre. Es que tengo un dato de entrada desconocido, saco un vector de características, aquí le llamé V en las transparencias anteriores X, y tengo un conjunto de funciones discriminantes, tantas como clases yo haya definido. ¿Vale? En el supuesto que haya definido, pues una para cada carácter alfanumérico nada más, pues tendría este ejemplo de aquí. Entonces tengo la función discriminante que se le introduce el valor V y tiene como parámetros pues los correspondientes a esa clase, ¿vale? Que los he encontrado mediante entrenamiento. En el caso de tener distancia a la media, pues este VA será la media de los parámetros que he decidido que me sirven para definir la clase A, la letra A. Vale, pues habrá una media de todos esos vectores, de todos los ejemplos de A's que tengo, y entonces tendré simplemente la distancia a la media, que es lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, bueno, se mete el V en cada uno de ellos, se comprueba, se mira el mínimo en el caso de mínima distancia, ¿vale? Y obtendríamos la clase que es. Vale, aquí tenéis distintas medidas de similitud. Distancia de Hamming en el caso de que utilice datos binarios, es bastante cómoda. La distancia de Mahalanobis, que no creo que sepáis lo que es, luego lo vemos. O la correlación, que sí sabéis lo que es, ¿vale? Y que lo vamos a ver además dentro de un momento. Bueno, las ventajas del clasificador de mínima distancia. Es el más simple. Solo tengo que hacer una medida de distancia para cada clase. Y es fácil de ajustar, tiene pocos parámetros, simplemente la media para cada clase. ¿Vale? Entonces aquí tenéis una serie de inconvenientes. Solo funciona cuando las clases forman nubes poco dispersas y bien separadas. Es decir, cuando realmente, mediante la media, estoy representando bien todos los datos. Si tengo una cosa muy filiforme, los datos repartidos de una forma así muy elongada, pues a lo mejor la media no es lo que mejor representa esa clase. ¿Vale? Y luego, además, como mis fronteras de decisión son hiperplanos,
pues entonces deberían estar bien separados. Por eso lo de que sean poco dispersas, o sea, muy concentradas alrededor de la media y que estén bien separadas. Entonces, la regla de oro para un problema de clasificación que quiera resolver mediante mínima distancia es haber conseguido un espacio de características donde mi representación obedece a nubes poco dispersas y bien separadas. Es decir, si yo hubiese conseguido, en el caso de la iris setosa, la iris versicular, una nueva dimensión, una tercera dimensión, que fuese, por ejemplo, la rugosidad del contorno del pétalo y eso separase bien la iris versicolor y la iris setosa, pues entonces tendría que si represento en un cubo la iris setosa, iris versicolor y iris virgínica, pues a lo mejor sí formarían ya nubes bien separadas y concentradas. Entonces cojo la media de cada una y tengo un clasificador que me separa bien las tres. ¿Vale? Este ejemplo es el ejemplo típico de los números que se diseñaron para los cheques americanos hace mucho tiempo, de hecho, y aún lo siguen usando. Vale, si cogéis un cheque americano, tenía ahí en el despacho y me olvidé de traerlo, ¿no? El número que viene abajo, el código del cheque y la cuenta bancaria asociada está hecho con estos números, ¿no? Y están diseñados adrede para conseguir sacar un vector de características que discrimine bien entre los números, y el vector de características es simplemente pues, la derivada de la cantidad de negro en dirección vertical. ¿Y eso por qué? Porque los cheques se escaneaban pues, con un escáner normal, ¿vale? Y era muy fácil hacer la derivada en el sentido vertical mientras va pasando el escáner, ¿no? Entonces, bueno, eso formó una curva, una firma, y se podía distinguir bien pues, todos los números porque estaban diseñados para que se pudieran distinguir. O sea, no es un problema de la naturaleza. Una cosa son los problemas diseñados por el hombre para una aplicación concreta, que puedes jugar mucho con las características que buscas, porque las diseñas tú, y otra cosa son problemas de la naturaleza donde el dato no lo puedes manejar, ¿no? Vale. Bueno, pues esta idea tan simple del clasificador de mínima distancia es muy fácil extenderla cuando tenemos problemas, y que es muy habitual, donde mi clase no se puede representar bien simplemente con una media. ¿Vale? Y ponemos un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que las cruces azules pertenecen a una clase, son datos de una clase, y las cruces rojas son datos de otra clase, de la misma. ¿Vale? Entonces es el ejemplo más claro de que si yo utilizo pues, la media de cada clase, esto falla como una escopeta de feria, porque la media de la clase roja me cae dentro de la clase azul. No forma una nube concentrada respecto a la media, ¿no? Entonces tenemos una solución bastante sencilla y que se utiliza mucho, que es utilizar no una media, sino varias medias. Entonces ya no le llamamos medias, sino que le llamamos prototipos. ¿Vale? Es decir, que yo podría representar todos los datos de una clase mediante varios prototipos. Como están dispersos, pues utilizo prototipos. Vale, alguien podría preguntar, ¿cuántos prototipos? Esa es la gran incógnita. ¿Vale? Si supiéramos exactamente cómo está de dispersa la clase, podría decidir cuántos prototipos. Pero eso requiere otros métodos de visualización, normalmente complejos, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchísima literatura sobre cuántos prototipos utilizar. En un ejemplo como este, si yo utilizo 2 prototipos para cada clase, pues me van a quedar para el azul pues un par de puntos cercanos entre ellos seguramente, y para el rojo, pues lo más seguro es que me van a quedar estos dos. Digo lo más seguro porque esto se hace automáticamente. Bueno, daos cuenta que aquí estoy poniendo un ejemplo de dimensión 2, pero lo normal es tener ejemplos de dimensión invisible, o sea que no los puedo ver, ¿vale? Dimensión mayor que 4. Entonces no sé cómo están de dispersos. Puedo representar proyecciones sobre cubos, que eso sí lo podría ver, ¿vale? Pero si tengo dimensión 18.000, pues ya no puedo ver nada. Entonces se utilizan métodos automáticos que me permitan asignar una serie de prototipos. Bueno, pues uno de los métodos automáticos para asignar prototipos ya lo hemos visto, es el K-medias, ¿vale? El algoritmo de las K-medias, que hacía pues agrupar en clústeres una serie de datos. Allí no hablábamos de clases, allí decíamos que teníamos una serie de datos, y yo quería agrupar, es decir, encontrar elementos que fueran representativos de cada grupo. Bueno, pues si nosotros aquí cogemos cada clase por separado y lo tratamos como un conjunto de datos,
puedo hacer un algoritmo de K-medias para encontrar los prototipos adecuados. Es decir, imaginaos que la clase azul no existe, solo existe la clase roja. ¿Vale? Me dan esos datos y me dicen, dame 2 prototipos. Corro el K-medias con 2 prototipos y si os acordáis, pues bueno, esas medias se van colocando de tal manera que una me va a quedar aquí y otra me va a quedar aquí. ¿Vale? ¿Que me equivoco y pongo 3? Bueno, no pasa gran cosa. ¿Vale? Alguna me va a quedar representando también aquí. Ninguna me va a quedar en el centro, porque no está representando nada. Como tiene que minimizar el error de distorsión que cometeríamos si, ¿vale? Si os acordáis, ese era el objetivo del K-medias, ¿no? Si yo sustituyo cada valor por el de su media, estoy cometiendo un error, una distorsión. Si sumo todos esos errores, ese es el error que tengo que minimizar. Es decir, tengo que encontrar los puntos tales que mi error de distorsión, mi error de reconstrucción, cuando sustituyo cualquier punto rojo por el verde, es mínimo. ¿Vale? Entonces es imposible que un K-medias me vaya a dar un punto en el medio, en el caso de estar hablando de la clase roja. ¿Vale? Porque seguro que lo puedo colocar en otro sitio que minimiza más el error de reconstrucción. O sea que automáticamente el K-medias va a converger y me va a dar unos prototipos. ¿Vale? Que haya acertado con el número exacto de nubes que tienen mis datos ya es otra historia. ¿De acuerdo? Para eso teníamos algunas otras técnicas, como la que vimos el otro día, de multiplicar por el número también de prototipos, ¿vale? Para que esto no fuese decreciendo indefinidamente, ¿vale? Porque claro, cuantos más prototipos pongo, voy a reducir el error de reconstrucción, hasta el límite en que tengo tantos prototipos como datos. El error de construcción es 0, ¿vale? Bueno, pues hacemos eso para cada clase, asigno 2 prototipos y luego asigno la regla de los K vecinos más próximos. ¿Vale? Esto es la extensión de la regla de la mínima distancia. Y aquí cuidado, K vecinos más próximos no es K-medias. ¿Vale? K-medias es un algoritmo de clustering y K vecinos más próximos es un algoritmo de clasificación. ¿Vale? Lo que pasa es que como los dos empiezan por K, pues a veces la gente se equivoca, ¿no? Vale, entonces, en un algoritmo de K vecinos más próximos, mi regla es muy sencilla. Yo lo único que tengo que hacer es, cuando me llega un dato, lo asigno a la clase mayoritaria de los K vecinos más próximos. Es decir, me llega un dato, imaginaos, este, ¿vale? Y tengo 4 prototipos. Sé que 2 pertenecen a una clase y otros 2 pertenecen a otra, ¿vale? Bueno, pues diseño mi regla de 3 vecinos más próximos, no 4, porque con 4 podría tener un empate. Entonces defino una regla normalmente, si son 2 clases, con un número impar, así nunca empato. ¿Vale? Entonces cojo este dato y digo, ¿quién es mi vecino más próximo? Pues este. ¿A qué pertenece? A la clase azul, vale. Siguiente vecino más próximo, este. ¿A quién pertenece? A la clase roja, vale. Siguiente vecino más próximo, este. ¿A quién pertenece? A la clase roja, vale. ¿Quién ganó? La clase roja. Vale. No significa que siempre gane la clase roja. Dependiendo de dónde me caiga, pues me equivocaré o no me equivocaré. Porque lo que estoy haciendo aquí es una partición en hiperplanos, porque estoy haciendo mínima distancia, pero a tramos. ¿De acuerdo? Estoy partiendo en trocitos dependiendo de dónde estoy evaluando en cada momento. ¿De acuerdo? Entonces se puede ver al final, digamos, la región, son regiones de Voronoi, se llaman, donde queda particionado mi espacio. ¿Vale? Entonces este clasificador se utiliza mucho y en el caso más extremo, que es en realidad el más sencillo pero el más costoso computacionalmente, es ni me preocupo de hacer prototipos. Cada dato es un prototipo. Es llevar la construcción de prototipos al extremo final, ya, no hay error de reconstrucción, ¿no? Mis prototipos es cada dato. ¿Vale? Por tanto, en este ejemplo concreto, pues la clase azul estará representada por 128 datos y la clase roja estará representada también por 128 datos. Normalmente conviene poner el mismo número de datos para que si una clase tiene muchos más datos que la otra, claro, obviamente es más fácil que encuentres un prototipo más cercano. Vale, entonces ponemos el mismo número de datos de cada clase. Y hacemos otra vez la regla de los K vecinos más próximos. Y la regla de los K vecinos más próximos, dependiendo del valor de K, será más o menos costosa computacionalmente. Fijaos que el clasificador
funciona en tiempo de ejecución, es decir, ya he diseñado, no he diseñado prácticamente nada, porque en este caso lo que he tenido que hacer es guardar en memoria todos los datos de entrenamiento. ¿Vale? Y luego, cuando estoy funcionando con el clasificador, digo, por ejemplo, mi regla son los 99 vecinos más cercanos, por decir. Entonces, tengo que calcular 99 distancias para cada dato que me llega. Dependiendo de los requisitos de velocidad de mi aplicación, puede ser válido o no válido. ¿De acuerdo? Si es válido, genial, calculo 99 distancias y me quedo con la que haya ganado de las dos. ¿Vale? Luego hay muchos métodos para acelerar esas búsquedas. ¿Vale? Eso ya, bueno, quedan fuera del alcance de esta asignatura, ¿no? Existe un resultado teórico muy interesante que dice que este clasificador, cada vez vecinos más próximos, es el clasificador óptimo desde el punto de vista de Bayes, vamos a ver después la teoría estadística, si se verifica esto, que es que el número de vecinos que cojo dividido por el número de datos, este sería el número de vecinos, este sería el número de datos de entrenamiento que tengo, que son los guardados en memoria, si esto tiende a 0, cuando k tiende a infinito y n tiende a infinito. Vale, es decir, si tengo muchísimos datos contra los que mirar y cojo un k grandísimo, pero siempre que k es mucho menor que n. Vale. Entonces, si se verifica esto, entonces la regla KLN es óptima en sentido bayesiano. Vale, simplemente para que lo tengáis ahí por la importancia que supone este resultado, ¿no? Bueno, el otro tipo de funciones discriminantes que podemos crear y que además esto en imagen se utiliza bastante y que está muy relacionado, como vamos a ver, con el clasificador de mínima distancia, es la adaptación por correlación. ¿Vale? Se trata lo mismo, en comparar la imagen a clasificar con una o varias imágenes patrón. Ya pongo imagen porque es realmente donde más se usa. Es decir, que yo tengo una serie de subimágenes que quiero encontrar después. Imaginaos, el problema de reconocimiento de matrículas. ¿Vale? Tengo los caracteres de las matrículas que los puedo extraer de una imagen de ejemplo y utilizarlo como patrón. ¿De acuerdo? Entonces luego quiero encontrar ese mismo carácter en otra subimagen, supuestamente ya he extraído pues una zona donde supuestamente está la matrícula, y cojo ese patrón y lo paso, hago una correlación. ¿Vale? Sabéis cómo es la correlación, es simplemente es como una convolución sin girar el patrón, ¿no? Sin girar el filtro. Y entonces lo que estamos haciendo es mirando en cada punto en el que desplazo mi subimagen, mi patrón, mirando el producto escalar entre el patrón y la parte de la imagen que me queda justo debajo. ¿De acuerdo? Entonces, hacer esta operación es equivalente al clasificador que teníamos antes en una circunstancia nada más. ¿Vale? El clasificador que teníamos antes, el de mínima distancia, es coger el dato, multiplicarlo escalarmente por la media de esa clase. ¿Vale? Si pensamos en la media como el prototipo que yo he cogido, esa P de la matrícula o lo que sea, pues entonces tendríamos esa media, sería el prototipo, el patrón, ¿vale? X es el dato, es decir, lo que hay debajo, más la norma 2 del propio prototipo. ¿Vale? Bueno, pues si os fijáis, en el caso de que yo pueda decir que el prototipo tiene norma 1, entonces resulta que esta función discriminante es simplemente el producto escalar de los vectores. Si los ordeno en forma imagen, es exactamente esto.
¿De acuerdo? Es decir, que la distancia entre dos vectores es equivalente al producto escalar cuando los vectores tienen norma 1. ¿Vale? ¿Lo visteis? De hecho, esta pregunta no estaba en el test. ¿No está en el test que... ¿Probasteis el test que colgué? ¿No habéis probado los tests que colgué? Bueno, no sé si... Bueno, hay varias y se barajan, ¿no? Entonces no sé si habrá salido alguna vez. Bueno, pues la correlación, ya sabéis el formato que tiene. Simplemente esta sería la imagen, esto sería el patrón, ¿vale? Y vamos pasando el patrón sobre la imagen. Por eso es el que varía con S y con T, ¿no? Bueno, pues si nosotros hacemos eso sin hacer ninguna corrección, probablemente nunca funcione. ¿De acuerdo? En imágenes menos, ¿vale? En imágenes son normalmente valores positivos, a no ser que esté haciendo ya sobre un resultado intermedio, que tenga valores negativos, pero en general pues son valores positivos. Si no extraigo la media de esa subimagen, resulta que vamos a estar haciendo correlaciones de valores siempre positivos, y lo único que voy a obtener, si simplemente hago una correlación, que el máximo lo voy a obtener en el punto que esté más blanco. Los blancos en integer 8 son 255, entonces da igual lo que haya por debajo. Si mi patrón sea lo que sea, pasa por una zona que es todo blanco y mi patrón es todo positivo, eso va a dar el valor más alto, da igual lo que haya debajo en la imagen. Entonces no funcionaría ese filtro adaptado, ¿no? Entonces, bueno, lo que se suele hacer es en realidad hacer el coeficiente de correlación. Y eso es la misma regla de correlación, pero a cada trozo de la imagen sobre la que estoy viajando por encima, ¿no? Estoy haciendo la correlación de este patrón W, le resto la media del patrón, esto lo puedo hacer fuera porque el patrón es el mismo cuando estoy correlando toda la imagen, y en cada zona en la que estoy, pues estoy restando pues la media de esa zona, ¿no? Y luego además divido por la norma 2 de cada uno de esos patrones. ¿Vale? Entonces, con esto me aseguro que este valor, que es un coeficiente de correlación, está entre -1 y 1. ¿Vale? Siendo la correlación máxima cuando estoy en 1, siendo correlación mínima cuando estoy en 0, y siendo la correlación contraria, es decir, estoy en el antipatrón cuando estoy en -1. ¿Vale? Entonces es una forma de hacerse inmune a que la imagen sea siempre con valores positivos, incluso a los cambios de iluminación que no tendrían por qué afectar a cómo es el patrón. Si hay un cambio de iluminación y la P que estoy buscando ahora está más iluminada, ¿vale? Tiene un brillo mayor, con esto me hago inmune a eso, me hago invariante a los cambios de brillo porque le estoy restando la media en ese momento, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo en el que estoy pasando el patrón de D. Fijaos que el patrón es exactamente igual, está extraído de ahí, por tanto es un caso en el que tiene que dar claramente un máximo ahí, ¿no? Vale, si este patrón lo paso, correlo con esta imagen, pues fijáis aquí en tono cada vez más blanco según el coeficiente de correlación es mayor, ¿no? Bueno, lo más parecido que hay a la D es la B, y si os fijáis es el segundo punto más brillante después de la D, ¿no? O sea, cuando he encontrado la D, ahí me da un máximo. ¿De acuerdo? En los demás sitios puede dar valores más o menos grandes, pero nunca es el máximo. Eso si el patrón es exactamente igual a lo que he encontrado. ¿Vale? Si no llegamos a hacer el coeficiente de correlación, entonces al pasar por este cuadrado blanco aquí hubiera dado un máximo. ¿Vale? Bueno, tendría que ser un poquito más grande. Y no lo da, precisamente porque usamos el coeficiente de correlación. Bueno, pues igual que se hace esta normalización por la media y luego por la norma 2, podríamos hacer otra serie de normalizaciones para conseguir invarianzas a rotaciones, ¿vale? Porque si una P me aparece un poco rotada, una D me aparece un poco rotada, ya no me va a dar un máximo. ¿De acuerdo? Entonces puedo encontrar la forma de hacer invariante a rotaciones o hacerlo invariante a cambios de escala, que también no me darían un máximo en este caso. ¿Vale? Entonces todo eso está muy trabajado ya y hay, bueno, fórmulas y algoritmos para hacerlo, ¿vale? Pero basados en la misma idea. Bueno, vamos a pasar a una parte ya un poco distinta.
No voy a hacer descanso hoy, porque a menos 20 llega el de la encuesta, y entonces así ya acabamos a menos 20. Entonces voy a ir un poco más despacio para que esto lo pilléis bien. Pues hacemos un descanso, igual no me da tiempo ni a dar esto entero. Vale, vamos a ver todo esto desde un punto de vista probabilístico. Vale, y para introducir el punto de vista probabilístico vamos a suponer que los patrones se generan en la naturaleza. Vale, las clases se generan en la naturaleza, es decir, la iris setosa y la iris versicolor son distintas no porque yo lo diga, sino porque la naturaleza lo ha dicho. Vale. Luego puede haber cosas que son distintas porque el humano las ha hecho distintas, son procesos de fabricación. Entonces, bueno, este proceso se simplifica, ¿vale? Y ya digamos que estaríamos en este punto, ¿vale? Lo que nosotros podemos medir estaría aquí. Hay un sistema sensorial, un sistema de sensores que mide algo de la naturaleza. Cualquier cosa, una señal, una imagen, un proceso, lo que sea, ¿vale? Y yo voy a tratar de extraer información de aquí, sintetizarla lo máximo posible, preservando la discriminabilidad, para tomar una decisión, ¿vale? Entonces el proceso completo sería que hay algo en la naturaleza, o un experimento humano, o un experimento de la naturaleza. Imaginaos un campo de cultivo, ¿vale? Y ahí pues echa un agricultor echa unas semillas para tener naranjos, o, bueno, no sé en realidad cómo lo hace, ¿no? Pero suponemos que le da igual un poco lo que haya, quiere árboles frutales, ¿vale? Bueno, simplemente echa semillas, algunas florecen, otras no florecen, algunas a lo mejor crecen más, otras crecen menos. El caso es que después de unos años pasa alguien por ahí con un criterio de recolección que nos da igual, para nosotros es otra variable aleatoria, y coge cosas, coge de los árboles, pum, 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 pum. Llega una caja con frutas, y a lo mejor ahí tenemos pues 4 tipos de frutas, ¿vale? Tenemos 4 clases. Y si nosotros tenemos que coger una fruta mediante un sistema de decisión y decir qué clase es, sería interesante conocer lo máximo posible del proceso desde el inicio, pero muchas veces no lo sé. Es decir, lo único que puedo saber a lo mejor es que en esa huerta hay 4 tipos de árboles frutales. Entonces, lo único que sé cuando saco una fruta de esa caja es que o es una naranja, o es una manzana, o es una pera, o es un limón, ¿vale? Pero la probabilidad de que sea una naranja, una manzana, una pera o un limón, no sé lo que dije, pues depende de muchas cosas, ¿vale? Depende de la probabilidad a priori. ¿Cuántos naranjos había ahí respecto a limoneros, tal? Pues no lo sé. Si lo sé, ya tengo más información. ¿Cuántos crecieron y cuántos no crecieron? No lo sé. Si lo supiera, ya tengo más información. ¿Qué criterio siguió el recolector para cogerlas? No lo sé. Si lo supiera, tendría más información. Vale. Lo único que sé es que existe una probabilidad a priori, antes de que yo coja una naranja, de que al cogerla sea una naranja. Y existe una probabilidad a priori de que al cogerla sea un limón. ¿Vale? Entonces, partimos, bueno, de una probabilidad a priori de que cuando yo coja una fruta sea una determinada, ¿no? Entonces, para cualquier proceso en que yo vaya a medir y que esté categorizado en clases, va a existir unos procesos naturales previos o artificiales que si los controlo podré determinar más cuál es mi probabilidad a priori. Si no los controlo, no. ¿Vale? Entonces, en principio, nosotros lo único que tenemos es que vamos a observar un suceso, tenemos un suceso medible. ¿Vale? Aquí el proceso físico ha sido el proceso por el cual han llegado las naranjas hasta la caja, ¿vale? Y las peras y tal. Y luego yo tengo, pues, que cojo una, ¿vale? Entonces, una vez que la cojo, tengo un vector de medidas. La cojo y hay algo que tiene que decidir qué es, ¿no? Entonces, un vector de medidas puede ser, pues, el peso, puede ser el volumen, puede ser el color, puede ser la rugosidad, puede ser muchas cosas, ¿vale? Bueno, luego hago un proceso de extracción de características y de todo eso que puedo medir, ¿con qué me quedo? A lo mejor hay unas cuantas medidas que puedo hacer que para mi proceso de selección
de una fruta en concreto no interesa, ¿vale? Y otras sí interesan, ¿vale? Y además puedo hacer juegos matemáticos con ellas para sacar, pues, un vector concreto, por ejemplo, la rugosidad. Si no tengo ningún sensor táctil que me pueda medir la rugosidad de una manera, que los hay, puedo simplemente tomar una imagen e iluminar la pieza de una determinada manera, de tal forma que la rugosidad se ve patente, ¿no? Si tengo una iluminación lateral, la rugosidad se ve mejor que si tengo una iluminación frontal. Bueno, puedo sacar información de rugosidad a partir de una imagen, con lo cual mi vector de medidas podría ser la imagen, pero mi vector de características puede ser textura, rugosidad, ¿vale? Bueno, el caso es que he llegado hasta aquí, que es donde estaba justo antes de esta transparencia, ¿vale? Tengo un vector de características. En el caso de la iris setosa, iris versicolor, había cogido el pétalo, lo había puesto en una mesa y había medido el ancho y el largo, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que me interesaría saber aquí es exactamente la probabilidad de una clase determinada dado un vector de características. ¿Vale? Lo que tengo es el vector de características. Es algo físico, medible, que he tomado datos de un proceso observado. ¿Vale? Lo tengo. Entonces necesito saber la probabilidad de la clase dado el dato. Parto de una probabilidad a priori que puedo estimar mejor o peor y tengo que llegar a la probabilidad a posteriori. O sea, dado el dato, ahora que he visto el dato, ¿cuál es la probabilidad a posteriori? ¿Cuál es la probabilidad de la clase, ¿no? Entonces, este es el objetivo de los clasificadores estadísticamente óptimos. Llegar a conseguir la probabilidad a posteriori. ¿Vale? Bueno, pues simplemente como recordatorio, un poquito estos datos, algunos lo sabéis, otros no. Bueno, la teoría de decisión parte del supuesto de que los patrones son realizaciones independientes de un modelo probabilístico. Estamos suponiendo que los patrones se generan mediante un modelo probabilístico de una probabilidad conjunta de clase y dato, de tal manera que yo puedo igualar la probabilidad a posteriori de la clase dado el dato por la probabilidad del dato. ¿Vale? Normalmente esta parte de aquí, cuando tengo que decidir entre distintas clases, esta parte aquí no interesa, porque es la misma para todas las clases. Esto ya lo habéis visto en teoría de la decisión y la asignatura de transmisión digital, creo que habéis visto esto, ¿no? Bueno, luego lo vais a recordar. Vale, en general los problemas de reconocimiento de patrones tenemos que se cumple esta restricción estadística, es decir, que las clases son mutuamente exclusivas, no hay patrones que pertenezcan a dos clases, y colectivamente exhaustivas, es decir, que la suma de las probabilidades a priori de todas las clases suma 1. ¿Vale? En el caso de que metamos una clase de rechazo, para mí es otra clase más, la clase de rechazo, y también la sumo. En el caso es que toda mi naturaleza la puedo poner en categorías y tiene que sumar 1 sus probabilidades a priori. Bueno, pues ahora vamos a introducir un pequeño parámetro más, que esto sí que no lo habéis visto creo que nunca, que son los costes. ¿Vale? Los costes de equivocarse de una clase a otra clase. L de loss, de pérdida, coste de asignar a un patrón que es de la clase C sub i, decir que es de la clase C sub j. L y j es algo que es de la clase i, digo que es de la clase j. Si es igual a j, no me he equivocado, ¿no? ¿Vale? Entonces, normalmente los costes, cuando las dos letritas de abajo son la misma, L y I, suele ser 0. Si no me equivoco, no tengo un coste. Pero si me equivoco, puedo tener un coste. Y puede ser distinto dependiendo de en qué sentido me he equivocado. En el caso de la recolección de la fruta, si yo estoy empacando naranjas, pues a lo mejor meter una manzana como naranja, es decir, esto es una naranja, y ponerla en una caja de naranjas, tiene un coste mayor que coger una naranja y decir que es una manzana y no meterla, que también tiene su coste. Pero por lo menos no te llega al supermercado una caja de naranjas donde en el fondo aparece una manzana. ¿Vale? Y tú a lo mejor eres alérgico a las manzanas. ¿Vale? Entonces, los costes dependen de la aplicación. ¿De acuerdo? Y también el caso que os comentaba el otro día, del
típico caso binario de decisión en un pronóstico médico, ¿no? No es lo mismo equivocarse, decir que alguien no tiene cáncer y decirle que tiene cáncer, decirle que no lo tiene, que decirle que no lo tiene y lo tiene. ¿Vale? Bueno, pues entonces, a partir de los costes, multiplicando por las probabilidades a posteriori, tenemos el riesgo medio condicional de asignar un patrón a una clase determinada. Es decir, esto viene a dar un valor estadístico de riesgo de decidir por la clase J. ¿Vale? Decidir la clase naranja, ¿qué riesgo tiene? Bueno, pues entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar cada coste de una decisión, dependiendo de dónde viene, por la probabilidad de que venga de ese sitio. ¿Vale? La probabilidad de limón dado el dato por el coste del limón decidido como naranja. Bon, y lo sumo a la probabilidad de... ¿Vale? Entonces eso es la definición de riesgo medio condicional de una clase. Bueno, antes de seguir, todas estas fórmulas no las tenéis que saber. ¿De acuerdo? O sea, simplemente quiero que os quedéis con las ideas, los conceptos, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido saberlas. O sea, quien las maneja las acaba sabiendo, porque no tienen ninguna dificultad, ¿no? Pero no, tampoco tiene sentido que las aprendáis de memoria, están en todas partes. Vale, entonces, un clasificador de mínimo riesgo, fijaos que estamos metiendo el concepto de probabilidad y el concepto ya de el coste de decisión de la aplicación. Entonces, un clasificador de mínimo riesgo es muy parecido a los clasificadores de mínima distancia que veíamos antes. Lo que pasa es que ahora lo que tengo es la fórmula del riesgo medio. ¿Vale? Si aplicamos la regla de Bayes para quitar esta probabilidad a posteriori de aquí, ¿vale? Que puede ser interesante quitarla, luego veremos por qué, pues no sé si os acordáis, pero en la regla de Bayes tenemos que P Cx condicionado a X por la probabilidad de X es igual a la probabilidad de C sub K, haciendo la igualación de las probabilidades conjuntas, pues sale esto, ¿no? Simplemente paso el P de X aquí abajo y tengo la probabilidad a priori de la clase multiplicado por la probabilidad de X condicionada a la clase dividido por la probabilidad de X. Como para tomar una decisión, la probabilidad de X no me influye, porque tengo que decidir entre distintas clases, dado un dato, el dato es el mismo, obtenemos una expresión alternativa a esta, que es tomar el argumento del mínimo, del sumatorio para todas las clases, del coste de equivocarse de cada clase por la probabilidad de X condicionada a la clase, multiplicado por la probabilidad de la clase. ¿Vale? Bueno, pues esto es el clasificador de mínimo riesgo. Si simplificamos el clasificador de mínimo riesgo, diciendo que, en general, ¿vale? En muchas aplicaciones, los costes tienen esta forma, es decir, si no me equivoco, el coste es 0, ¿vale? Si I es igual a J, esto vale 0. Si me equivoco, el coste es 1. Me da igual de dónde a dónde me equivoco. ¿Vale? Peso el equivocarme y el no equivocarme no lo peso. ¿Vale? Entonces, volvemos a aplicar la fórmula del riesgo medio, ¿vale? Metemos el 1 menos delta IJ donde estaba y lo que me queda es que el riesgo medio es 1 menos la probabilidad a posteriori. Por tanto, minimizar el riesgo medio es lo mismo que maximizar la probabilidad a posteriori. Y eso es el criterio MAP, que sonará un poquito más, el máximo a posteriori. ¿Vale? Es decir, si yo tengo que tomar una decisión en un problema de comunicaciones digitales y estoy observando el símbolo, es que no hice descanso. Estoy observando el símbolo, pues entonces, para decidir qué símbolo es, tengo que calcular el máximo a posteriori, es decir, tengo que conocer esta probabilidad a posteriori y quedarme con la máxima para todos los símbolos. ¿Vale? Eso lo habéis visto en comunicaciones digitales. Vale, o sea que como veis, eso es un caso particular de hacer el clasificador de mínimo riesgo. Bueno, pues volviendo al ejemplo gráfico que teníamos antes de cómo tomaríamos una decisión dado un dato, si nos volvemos al ejemplo del OCR, ¿no? Pues a partir de una imagen de una letra sacamos un vector de características X, que puede ser como los que vimos antes, y yo lo que tengo aquí, si os fijáis por la regla de Bayes, esto es la probabilidad a posteriori, esto multiplicado por esto, ¿vale? Aquí podría haber puesto la probabilidad a posteriori,
la probabilidad CK condicionado a X, o lo que he puesto ahí, ¿no? Que es la probabilidad a priori multiplicado por la probabilidad condicionada. ¿Vale? Cualquiera de las dos expresiones me valen. Pero tiene un formato similar al de antes. Entonces, lo que estoy viendo es que esto para mí es la función discriminante de la clase de la letra A. Esta sería la función discriminante de la clase de la letra B, etc. ¿Vale? Y aquí busco el máximo de cada una de ellas para tener el map, el máximo a posteriori, y decido. Vale. Entonces, como vimos, por la regla de Bayes jugamos a cambiar la probabilidad a posteriori con la probabilidad a priori multiplicado por la probabilidad de X condicionada a la clase. ¿Vale? Esto es la probabilidad condicionada y esto es la probabilidad a posteriori. Bueno, la mayoría de las aplicaciones no se conoce ninguna. ¿De acuerdo? Todas las tenemos que estimar. ¿Vale? Y para estimarla, normalmente, cogemos un conjunto de entrenamiento. Entonces, estamos otra vez donde estábamos antes, ¿vale? Para encontrar una función discriminante, ya estamos viendo que esto lo podemos hacer con función discriminante, necesito un conjunto de entrenamiento que me diga ejemplos de cada clase, ¿vale? Y luego, para comprobar qué tal funciona, necesitaré un conjunto de test. Bueno, pues tenemos dos alternativas, que es estimar directamente la probabilidad a posteriori o estimar la probabilidad a priori y la probabilidad condicionada. ¿Vale? La probabilidad a priori, cuando no tengo datos, lo normal es utilizar una solución de equiprobabilidad. Es decir, todas las clases son igual de probables. Cuando yo voy a meter la mano en la caja y no sé absolutamente nada sobre cómo ha sido la recolección, de cuántos frutales hay de cada tipo, etcétera, y digo, bueno, pues lo mejor que puedo hacer es decir, si hay 4 clases, pues 0.25 de probabilidad a priori para cada clase. Si no sé nada, ¿vale? A medida que voy sabiendo más información, si sé que hay 200 naranjos y un limonero, pues ya no diré, seguramente, pues que es 0.25 para cada clase, ¿no? Entonces, bueno, todo eso depende de los datos que tenga, ¿no? Y luego, para estimar la probabilidad condicionada, hay muchísimos métodos, ¿de acuerdo? Pero lo más sencillo es suponer que las distribuciones para cada clase son gaussianas, ¿vale? Entonces, la estimación se reduce a encontrar los parámetros de medias y covarianzas. Acordaos de lo que dije en el caso de mínima distancia. El de mínima distancia funciona bien siempre que, como yo estoy representando cada clase por una media, si están los datos concentrados alrededor de la media y están bien separados, entonces funciona bien. Esto es un poco asumir lo mismo, que no es muy descabellado. Es decir, si yo tengo una clase y he conseguido una buena representación en mi espacio de características, lo normal es asumir que eso tiene una distribución gaussiana. Es decir, que hay un prototipo y que luego lo que se separa del prototipo es por ruido, ¿vale? Ruido de la naturaleza. O sea, una naranja es una naranja. Que salga más o menos ovalada o menos ovalada depende de cosas de la naturaleza que no controlo. Por tanto, es ruido. Que salga más naranja, más rugosa o menos rugosa, ¿vale? Dependerá de variedades y tal. Pero, seguramente, como cuando tengo un montón de variables que no controlo y las sumo todas y eso me da lugar a una muestra, pues entonces todas esas variables sumadas pueden formar una normal por la ley de los grandes números, ¿vale? Entonces, no es descabellado asumir que cada clase la puedo representar mediante una normal multivariada. O sea, una normal de X dimensiones, las que sean, ¿no? Y es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Una normal multivariada es así, ¿vale? Supongo que es desempolvar un poquito pues, la típica fórmula de una gaussiana, ¿no? Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es que, como mis datos son vectores, es multivariada, tengo una media que es un vector, tengo una matriz de covarianza, es como cuando tengo dimensión 1, aquí se divide por la varianza, ¿no? Bueno, pues aquí simplemente se multiplica por la matriz de covarianza invertida, y luego tengo un término de normalización, que es el determinante de la matriz de covarianza elevado a un medio, ¿vale? Que en el caso de que sean simplemente dimensión 1, pues es la desviación, ¿no? Porque tengo la covarianza, raíz cuadrada, desviación, ¿vale? Bueno, seguro que esta fórmula la habéis visto en algún momento en la carrera antes, simplemente para recordarla, ¿vale? Bueno, pues cuando tengo una
gaussiana, que es más fácil de ver, de dimensión 1, que me está representando una clase, por ejemplo aquí la clase 1, ¿vale? Estaríamos representándola por la línea de puntos, y la clase 0 esta otra línea de puntos. ¿Vale? La probabilidad a priori ya está multiplicando, o sea, lo que tengo es una gaussiana, por una altura determinada, que viene determinada por la probabilidad a priori, y desplazada por su media, y luego, digamos, estirada más o menos dependiendo de la varianza, ¿no? Entonces tengo esas dos. Entonces, si no meto costes, mi umbral de decisión será este punto, es decir, si evaluado el dato de dimensión 1 está por debajo de este umbral, digo que es clase 0. Si está por encima de este umbral, digo que es clase 1. En cuanto a metacostes, si hablo de minimizar riesgos, pues entonces los costes, como vimos en la fórmula anterior, están multiplicando a esto. Entonces, como están multiplicando, están funcionando como una amplificación o una atenuación de la probabilidad. ¿Vale? Entonces, en el caso de que decir que algo es clase 0 cuando en realidad será clase 1 sea más costoso que decir lo contrario, es decir que es clase 1 cuando en realidad será clase 0, pues entonces esto se está multiplicando por una constante, esto se está multiplicando por una constante menor que 1, ¿vale? Y el efecto que tengo es que mi punto de decisión ha cambiado de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces, como es más costoso equivocarse y decir que algo es clase 0, pues entonces tiendo a echar el umbral hacia abajo, es decir, más probablemente que sea clase 1. ¿Vale? Porque me cuesta menos equivocarse en ese sentido. Cuesta en dinero o en lo que sea, ¿no? Coste real. ¿Vale? Es un poco el efecto en el caso de tener distribuciones gaussianas para las clases, el efecto del coste que veíamos antes, ¿no? Vale, para encontrar la función discriminante podemos simplemente utilizar un logaritmo, que es una función monótona creciente y por tanto no me va a cambiar la decisión. Entonces utilizamos el logaritmo sobre la expresión anterior y me queda esta función de aquí. ¿Vale? Esta función de aquí, quitando lo que no depende de la clase, que es este término de aquí, y luego el término del x por x, que bueno, que quedó aquí dentro y no lo hemos quitado, ¿no? Vale, pues me quedaría esta función discriminante de aquí. Vale, lo que interesa ver es que, bueno, esto es un término independiente, esto es un término independiente, y esto es una forma cuadrática, ¿vale? Porque tengo los x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo esta fórmula es que si tengo dos gaussianas con diferente, en general, y ahora vamos a ver el caso particular, con diferente matriz de covarianza, es decir, cada gaussiana tiene su media y su matriz de covarianza, pues entonces las regiones de decisión son cuádricas, ¿vale? O hipercuádricas. Aquí, como estoy viendo un problema de dimensión 2, ¿no? Tengo dimensión 2, por ejemplo, el largo y el ancho de los pétalos de la iris setosa y de la iris versicular, ¿vale? Esto podría ser la media y la matriz de covarianza, por tanto, su función de distribución de la iris setosa y esto la iris versicular, por poner, ¿no? Entonces, si tienen distinta matriz de covarianza, es decir, esta es mucho más expandida que la otra, pues entonces puede resultar que mi región de decisión tenga una forma tan curiosa como esta. ¿Vale? Es decir, que si utilizamos un clasificador de mínima distancia era un hiperplano, en este caso una recta, y si utilizamos un clasificador gaussiano, me pueden salir cosas como esta. Es decir, que un punto de aquí, que un clasificador de mínima distancia me diría que es la iris versicular, pues en este caso me está diciendo que por la forma que tiene de expandirse la polaridad de la iris setosa, me diría que es iris setosa. O sea, no sería raro ver cosas como esta, ¿no? Vale, si nosotros simplificamos y decimos que las matrices de covarianza son las mismas para cada clase, simplificación que no es nada descabellada, ¿vale? Porque si estoy diciendo que las aleatoriedades en la formación de los frutos no los controlo, pero probablemente son muy similares, es decir, que esas aleatoriedades son muy similares a naranja y a limón, es como decir que las matrices de covarianza son iguales, ¿vale? Entonces, si son iguales, las matrices de covarianza no intervienen en la función discriminante.
pues no dependen de cada clase. Entonces, se simplifica, me queda así, bueno, intervienen porque aparecen por el medio, pero no entran parte en la decisión. Y esto que es el término que desaparece, es el X por V por X, porque antes V dependía de la clase, pero ahora no. Por tanto, ni el dato depende de la clase, ni la V depende de la clase, por tanto lo elimino. Por tanto, la parte cuadrática de la ecuación desaparece y me queda una ecuación lineal. ¿Vale? Entonces, si tengo tres clases, pues me quedarían mis fronteras así, separando cada clase por un valor intermedio entre cada dos medias, ¿vale? Que no tiene por qué estar exactamente en el medio, eso va a depender de las probabilidades a priori. Si son equiprobables todas las clases, pues entonces toda esa ecuación que estamos simplificando, al final me queda como la función discriminante del clasificador de mínima distancia. ¿Vale? O sea que simplificando un proceso estadístico hecho lo más general posible, acabamos llegando, y haciendo simplificaciones que no son demasiado descabelladas, acabamos llegando a un clasificador de mínima distancia. ¿Vale? Tiene la misma suposición, es decir, que tengo una media y tengo mis datos alrededor de esa media. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de clasificadores formados para problemas de teledetección, ¿no? Imágenes multiespectrales, es decir, que tengo varias dimensiones para varias bandas, ¿no? Visibles y no visibles del espectro electromagnético. Y, bueno, se utilizan para clasificación de terrenos, pero no es lo más habitual, ¿vale? No es lo más habitual porque el suponer que las clases están alrededor de una media, a veces es mucho suponer. Aquí tenéis un ejemplo del inconveniente de suponer esa gaussianidad. Esta es una imagen multiespectral de la ría de Vigo, ¿vale? Y aquí estamos viendo un mapa de dispersión de una serie de puntos, donde lo que tenemos es la banda 1, que es el azul, y la banda 5, que es el infrarrojo cercano, ¿vale? Estamos solo visualizando dos dimensiones porque para ver nubes de puntos no lo puedo ver en una pantalla de otra manera, ¿no? Entonces es un conjunto de datos pertenecientes a distintos sitios de esta imagen de la ría de Vigo, ¿vale? Entonces, los puntos que son cruces violetas pertenecen a rocas o arena, ¿vale? Los puntos que son círculos verdes pertenecen a zonas de pinos, de frondosas, arbusto bajo, etc. Los puntos que son cruces azules son zonas de eucaliptos y los puntos rojos son terrenos cultivados. ¿Vale? Eso en estas dos bandas, ¿no? Bueno, como veis, podríamos hacer un clasificador gaussiano más o menos con una matriz de covarianza diferente, además, para cada caso. Fijaos que el terreno agrícola es distinto, está ya procesado por el hombre, no es tan natural, entonces bueno, no tiene por qué tener las mismas varianzas en estos dos ejes, ¿no? Que es en el azul y en el infrarrojo cercano. Vale, el caso es que tendríamos aquí una gaussiana, aquí podríamos tener una gaussiana, aquí podríamos tener una gaussiana, pero para la roca decir que eso es una gaussiana ya es un poquito más arriesgado, ¿no? Está más concentrado hacia aquí y luego tiene mucha dispersión, pero solo hacia un lado. Vale, esto ocurre mucho, ¿de acuerdo? Entonces, decir que puedo suponer gaussianidad para cada clase, dependiendo de la aplicación, es mucho decir, ¿vale? Puede ser simplemente porque mi definición de la clase es mala, ¿vale? Es como en el ejemplo que teníamos pues aquí atrás, ¿no? Esto. Decir que la clase roja tenga una distribución gaussiana es un error, pero a lo mejor es mi definición de la clase lo que está mal. A lo mejor esta clase tenía que haberla dividido en dos clases, mejor diseñadas, y vale, cada una de ellas sí sería gaussiana. Vale, pero si no lo sé, puedo decir una extensión, que es lo que vamos a ver ahora, de lo que dije aquí. Vale, no es una única media rodeada de datos. Vale. Bueno, pues utilizo un clustering, que me diga el clustering cuántas medias hay, y luego utilizo un cabecillo. Bueno, pues eso estadísticamente también lo podemos hacer. ¿Y cómo? Cojo simplemente, y en vez de decir que cada clase es una media y una varianza, digo que cada clase es una mezcla de gaussianas. Vale, varias medias, cada una con su covarianza y cada una con su peso.
¿vale? Y este esquema es muy potente. Es muy potente porque hay un resultado teórico que dice que cualquier función de densidad de probabilidad la puedo expresar como una mezcla de gaussianas. Lo que no te dice el teorema es cuántas gaussianas, ¿vale? Entonces pueden ser infinitas, ¿vale? Pero sí se hace mucho. O sea, utilizar mezclas de gaussianas para representar funciones de densidad que no puedes expresar de una manera analítica, se hace mucho. ¿De acuerdo? Entonces, la expresión es lo mismo que antes, ¿vale? Es la probabilidad de X condicionada a una clase, pero en vez de tener una normal, ¿vale? Simplemente tengo una mezcla donde el parámetro de mezcla le llamo W, de weight, de peso, ¿vale? Entonces, esto sería, pues, para la clase Késima, la mezcla Lésima. Entonces, cada clase tiene L submezclas, ¿vale? Entonces, tenemos aquí, pues, simplemente lo mismo de antes, la expresión de una gaussiana multivariada, pero ahora, donde cada sitio que tenía una K de la clase, ahora añado una L de la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, en el caso de los puntos rojos y azules que veíamos antes, yo podría tener una mezcla de dos gaussianas para cada clase. Para las azules serían dos gaussianas juntitas y para las rojas serían dos gaussianas separadas. ¿Vale? La forma de encontrar esas mezclas es una extensión del algoritmo de las K-medias. ¿Vale? Lo podemos ver como una extensión, no lo vamos a ver aquí, ¿eh? Es un algoritmo que se llama esperanza maximización, que además se inicializa con K-medias normalmente y luego va evolucionando introduciendo la información de la varianza, ¿vale? Bueno, simplemente que sepáis que se puede encontrar automáticamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues el clasificador MAP sería lo mismo, ¿vale? Donde ahora la probabilidad a priori pues la puedo estimar con datos que tenga de la aplicación y de la naturaleza del problema, y la probabilidad condicionada pues ahora va a ser una mezcla de gaussianas con unos parámetros que he estimado a partir de los datos de cada clase, ¿vale? Es decir, tengo los datos de cada clase y estimo una mezcla de gaussianas. Cojo otra clase, otra mezcla de gaussianas y lo meto todo dentro de la misma función de probabilidad. Vale, pues las fronteras de decisión son superficies hipercuádricas, igual que antes, porque en general tengo matrices de covarianza que son distintas para cada clase, pero es que además ahora son distintas para cada clase y pueden ser distintas para cada mezcla. Entonces son hipercuádricas a tramos. Son cachitos de hipercuádricas que van rompiendo mi espacio, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo hecho para una aplicación de reconocimiento facial, donde podéis ver la clasificación de piel o no piel en un espacio de color bidimensional. En este caso creo que es una componente rojo y componente de azul de un espacio ICBCR que, bueno, lo tiene en MATLAB, pero yo no lo he explicado mucho, ¿vale? Es parecido, bueno, es un espacio que separa luminancia y crominancia. Entonces simplemente lo que hicimos fue coger solo la información de crominancia, porque la luminancia nos está aportando muy poco, pues varía mucho dependiendo de cómo está iluminada la cara y no más te distrae que otra cosa, ¿no? Bueno, entonces simplemente para un escenario concreto lo que hicimos fue coger píxeles que sabíamos que eran piel, ¿vale? Simplemente alguien recuadra las caras y todos los píxeles que hay dentro de la zona de piel de la cara pues son píxeles ejemplo de piel, y todos los píxeles que están fuera, fijaos que hay. Esto es un escenario en el que hay mucho solape porque hay zonas que son madera, ¿vale? Que se parece a la piel. De hecho, es una de las principales fuentes de error en estos sistemas, es la madera, ¿no? Vale, entonces con eso, con esos píxeles de piel y esos píxeles de no piel, entrenamos un clasificador que está basado en que cada clase es una mezcla de gaussianas. Si os fijáis, la piel, aquí tenéis una gaussiana, otra gaussiana, otra gaussiana, ¿vale? Y si lo vemos desde arriba, pues lo veríamos así, ¿no? El caso de la no piel está más concentrado en este ejemplo, ¿de acuerdo? Donde el escenario es siempre el mismo. Y el caso de la piel, pues queda elongado de una determinada manera, pues en este espacio de crominancia, ¿vale? Entonces, bueno, se hace una región de decisión y luego, para cada píxel que llegue, se toma una decisión. Entonces, los valores más claros son píxeles que tienen un valor más grande, la función discriminante, en este caso, la probabilidad de X condicionada a la clase, ¿vale? Y los valores más oscuros tienen un valor más pequeño
para la función de, en este caso solo estamos visualizando la salida de la función discriminante piel. La de no piel sería la inversa a esta, porque es un problema de dos clases, ¿no? Vale. Bueno, os cuento esto por encima, ya va a llegar el de las encuestas. Ya para terminar un poco y dar un barrido rápido a distintos sistemas de clasificación de patrones, vale, vimos los de mínima distancia, que no suponen ningún conocimiento estadístico, vimos los clasificadores basados en la regla de Bayes, clasificadores estadísticamente óptimos y en riesgo de tomar una decisión. Y ahora vamos a ver otro conjunto de sistemas que rompen un poco la restricción probabilística, ¿vale? Es decir, que podemos decir que estos son más generales que todos los anteriores, incluyen a todos los anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de dónde sale esta idea. Lo que hemos visto hasta ahora, pues nos está diciendo que para diseñar un clasificador estadísticamente óptimo a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, podemos adoptar distintas estrategias, ¿vale? Lo que veíamos era que podemos estimar directamente la probabilidad a posteriori, que podemos estimar la probabilidad condicionada, es decir, que dado una clase y datos de esa clase, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Estimo esta probabilidad, sí, dado un conjunto de naranjas y todos sus datos, pues veo esa probabilidad de que ese dato sea naranja. Dada los pétalos de la iris setosa y todas las medidas de alto y ancho, pues estimo la gaussiana, tal. Eso es estimar la probabilidad de densidad condicionada. Es decir, dado que sé que este dato viene de la clase C sub K, tengo todos estos datos y digo, bueno, pues cómo sería la función discriminante o función de densidad condicionada de esa clase. Y dada la probabilidad a priori, bueno, el conocimiento de estas dos es equivalente al conocimiento de este, ¿vale? Pero hay estrategias para llegar hasta aquí directamente y una de ellas es utilizando redes neuronales artificiales, ¿vale? Y luego directamente, si no quiero restricciones probabilísticas, es decir, si no quiero que la suma de las probabilidades a priori sea 1, por ejemplo, es decir, no quiero entrar ahí, no quiero trabajar con funciones de probabilidad que tienen que la integral sumar 1, etcétera, etcétera, puedo directamente determinar una función discriminante, ¿vale?, que proporcione la frontera de decisión óptima. Esta diferenciación entre considerar o no considerar restricciones probabilísticas es interesante porque si yo tengo que tomar una decisión, lo que me interesa es saber lo que ocurre cerca de las fronteras de decisión, ¿vale? Mediante los clasificadores estadísticamente óptimos, yo estoy tratando de representar cada clase, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo tengo una frontera de decisión que está aquí y aquí tengo una serie de datos que aquí tienen una forma muy rara y aquí es pues un poco filiforme, ¿vale? Y luego tengo otro conjunto de datos que son así. Todos estos pertenecen a la misma clase, todos estos pertenecen a otra clase distinta, ¿vale? Si yo hago un clasificador estadísticamente óptimo y estimo una función de densidad de probabilidad que me clave esto, es decir, que será una mezcla de gaussianas, donde aquí tengo una gaussiana con una determinada covarianza, aquí tengo otra más elongada y tal, y hago lo mismo para esta, estoy gastando un montón de recursos en decidir cómo es mi clase por aquí y por aquí, que me importa un bledo. Lo único que quiero saber es cuánto de lejos o de cerca estoy de la frontera de decisión. Vale, en eso se basa un poco la idea de saltarse las restricciones probabilísticas. Lo que me interesa en realidad es determinar una función discriminante que proporcione una frontera de decisión óptima para ese problema. Me da igual lo que ocurre lejos de la frontera de decisión. Vale, en eso están basados un tipo de redes neuronales que prácticamente son las que se usan en el 90% de las aplicaciones, que no vamos a ver aquí, pues son un poco complejas, que son máquinas de vectores soporte, support vector machines, que si alguna vez trabajáis algo más en esto lo veréis. Eso se basan en encontrar ejemplos, prototipos cercanos a las fronteras. No me importa lo que ocurra lejos de la frontera, ¿vale? Solo quiero ejemplos cercanos, ¿vale? Bueno, pues
el término redes neuronales engloba un conjunto de técnicas que proporcionan soluciones flexibles, hay muchísimos tipos de redes neuronales, y solo vamos a ver la más sencilla, el perceptrón, y con esto ya lo vamos a dejar, ¿vale? Esta es la primera red neuronal que surgió, y surgió en realidad un poco como imitación de el funcionamiento de las neuronas, ¿vale? Según los estudios de Ramón y Cajal, pues bueno, las neuronas tienen una serie de dendritas, que aquí se van a simular como entradas de distintas componentes del vector de características, es decir, tienen excitaciones que vienen de otras neuronas, ¿vale? Luego tienen un procesado no lineal en el cuerpo de la neurona, y luego tiene un axón, que es la salida hacia otras neuronas, ¿vale? Sería mi salida de aquí. Entonces, en lo que está basado el funcionamiento de la neurona es que las excitaciones, una neurona básica, no me preguntéis más porque no sé más, ¿no? Habría que leer un tratado de Ramón y Cajal para ver exactamente cuántos tipos de neuronas clasificó y tal, pero lo más básico es, tengo varias entradas que traen impulsos nerviosos a través, pues, de unos cambios químicos, ¿no? Y dependiendo de la suma de esos impulsos, se excita esa neurona o no se excita, y si se excita, manda una señal a otras neuronas, que para otras neuronas, a través de sus dendritas, captan esa señal junto con la de otras muchas neuronas más, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí la idea es, si yo tengo excitaciones y cada excitación es el valor de los parámetros del vector de características, una excitación puede ser el ancho del pétalo y otra excitación es el largo del pétalo, ¿vale? Bueno, pues hay unas excitaciones, luego hay una excitación que pongo siempre a 1 para tener un offset, y ahora veremos por qué, y luego tengo unos pesos de esa excitación. Además, esos pesos también tienen sentido neuronal, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos mucho sobre una zona o recordamos mucho algo, es más fácil que eso nos vuelva a la cabeza, ¿vale? Si conocemos mucho una canción y la tarareamos mucho, es más fácil que esa canción te venga a la cabeza, ¿no? Entonces, cuanto más excitas una zona, más peso gana esa dendrita, esa conexión, y más fácil es que se vuelva a excitar. Bueno, la idea viene un poco por ahí. Es una disculpa muy buena, pero al final es un modelo matemático muy sencillo que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Entonces, cada uno de los valores de ese vector lo multiplicamos por un peso, se suma todo, y luego tenemos un hard limiter, una decisión dura, un escalón unitario, y ya está, ¿vale? Y aquí tengo salida o no tengo salida, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un problema de clasificación, lo puedo modelar de esta manera, donde si yo consigo que para todos los vectores de ejemplo de una clase esto me dé una salida positiva y para todos los vectores de ejemplo de la otra clase esto me dé una salida negativa, ya tengo un decisor, ¿vale? Si consigo eso, tengo un decisor. Pues eso es el perceptrón, ¿de acuerdo? Y la regla de perceptrón que vamos a ver después es la regla de entrenamiento que hace que esos pesos tomen unos valores tales que se cumpla lo que yo quiero, es decir, que para una clase me dé valor positivo, para otra clase me dé valor negativo. Bueno, pues esto lo podemos tratar como un conjunto de inecuaciones, ¿vale? Es decir, que yo tengo para todos los ejemplos de la clase 1, ¿vale? Tenéis aquí un sub 1 y j, donde j va variando dependiendo de cuántos ejemplos tenga de la clase 1, ¿vale? Entonces, para todos los ejemplos de la clase 1, el multiplicar x por el vector de pesos me tiene que dar mayor que 0. ¿Vale? Si me da mayor que 0, entonces, ¿vale? Esto es un producto escalar, ¿no? Esta suma de cada componente por su peso es este producto escalar. Si me da mayor que 0, entonces este escalón me va a dar más 1. ¿Vale? Y luego, si son de la clase 2, cada patrón, cada ejemplo de la clase 2, multiplicado por el peso, me tiene que dar menor que 0, o lo que es lo mismo, le cambio el signo y me da mayor que 0. ¿Vale? Es un conjunto de inecuaciones, tanto podía poner aquí menor que 0 con el signo positivo. Vale, el caso es que al llegar aquí me da menor que 0 y por tanto esta salida me da negativa. ¿Vale? Bueno, pues el algoritmo del perceptrón se encarga de determinar esos pesos, es decir, cómo voy colocando esos pesos a partir de la nada, a partir de tabula rasa, cerebro de un recién nacido. ¿Vale? No sé nada, pongo unos pesos aleatorios y a partir de ahí aprendo, a partir de ejemplos. Percibo,
perceptrón. Lo que percibo, lo aprendo, ¿no? Entonces, es un procedimiento recursivo, ¿vale? Se inicia aleatoriamente los pesos y se presenta cada muestra al sistema de inecuaciones. Si se clasifica bien, no hago nada. Esos pesos que puse aleatoriamente están bien para esa muestra, porque los voy a cambiar. Si se clasifica mal, alteramos los pesos de una forma, ¿no? Y esa forma es la que tenemos aquí en la regla de perceptrón. Estos son los pesos. Originalmente en la iteración 0 son aleatorios. Y luego voy alterando los pesos dependiendo si cometo o no cometo un error. Es decir, introduzco X. Si la salida deseada menos la salida obtenida es igual a 0, es decir, tienen el mismo signo, estos tienen valores D y O, es menos 1, 1. ¿Vale? Fijaos que aquí solo sacamos menos 1, 1. Esto es la salida output. Y la salida deseada es, para una clase es menos 1, para la otra clase es 1. Por tanto, esta diferencia o me da 2 o me da 0. ¿Vale? Con este 2 se me iría y me queda que si cometo un error, esto vale 2, dividido por 2 da 0, entonces tengo que multiplicar el vector X de entrada que se ha cometido un error por un valor determinado alfa, que lo pongo al principio, es una constante de aprendizaje, y eso me modifica mi peso para la siguiente iteración. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es, en un ejemplo en el que tengo clases circulitos y clases crucecitas, ejemplo de dimensión 2. En un ejemplo de dimensión 2, ¿esto qué es? Lo hemos visto antes. Es una recta. Es x sub 1 por un w sub 1 más x2 por w sub 2 más w sub 0. Es la ecuación de una recta en un plano. ¿Vale? Entonces, iteración 0. Como los pesos son aleatorios, la recta que forman esos pesos, pues no clasifica nada. A medida que voy metiendo vectores, si meto este vector, no comete ningún error. Meto este vector, no comete ningún error, no hago nada. Meto este vector, comete un error. Aplico la regla de perceptrón, y la regla de perceptrón lo que está diciendo es que el peso W aprenda un poquito de X, ¿no? Alfa por X. Por tanto, la dirección cambia, y si mi vector estaba aquí y tenía que estar del otro lado, esa recta va girando. ¿Vale? Entonces, la iteración 1 la tengo aquí, la 2 la tengo aquí, la 4 la tengo aquí, y al final acaba convergiendo si el problema es separable linealmente. ¿Vale? Como el caso de la iris setosa y la iris versicular. Si las clases son linealmente separables, pues entonces mediante un perceptrón puedo encontrar en un número finito de iteraciones la solución. ¿Vale? Bueno, como en general el problema no es separable linealmente, pues tengo ya soluciones de más alto nivel, ya no vamos a entrar más aquí, ¿vale? Tengo discriminantes no lineales, ¿vale? Donde tengo unos parámetros y tengo pues combinaciones, tengo productos de las variables consigo mismos, por tanto ya tengo soluciones no lineales. Y bueno, si yo combino muchos perceptrones, lo que tengo es un perceptrón multicapa, que es la idea de tener muchas neuronas conectadas entre sí para tomar una decisión más compleja. Vale, quedaos simplemente con la idea, ¿no? Vale, esto ya no lo vamos a ver, es una forma ya más matemática y que se parece más a las cosas que se hacen con los algoritmos LMS para tomar decisiones, y esto sería la forma que tiene un perceptrón multicapa, donde cada uno de estos es un perceptrón, ¿vale? Tengo mi entrada, tengo mi conjunto de pesos, y esto tengo mi perceptrón que me da una salida. La salida la replico, es mi axón, se va a distintas dendritas de otras neuronas, ¿vale? Y alimenta otra capa. También en la primera capa tengo otra neurona, otra neurona, otra neurona. Entonces puedo montar esquemas modulares, lo complejos que quiera, ¿vale? Y con esto tomo decisiones que no tienen por qué ser lineales ni nada, ¿vale? Pero bueno, esto ya se escapa un poquito de lo que es el procesado de imagen. Y con esto acabamos la asignatura.